Feliz sábado, hermanos. A pesar de que hay poca gente, estamos llenos. Como lo dijo la hermana Miriam, la presencia de los ángeles está aquí. Y gracias al Señor, yo le dije a mi esposa para que tuviera esa alabanza, es una alabanza muy especial para mí, el Salmo 84, interpretada por nuestros hermanos de allá de Argentina, la familia López. Y de verdad es inspirador ese estilo de música, ¿verdad? Música conservadora para glorificar el nombre del Señor. En esta mañana, hermanos, quiero continuar con la serie de mensajes que he estado presentando aquí en esta iglesia, porque considero la importancia que tiene especialmente el mensaje de los tres ángeles más el cuarto ángel. El Señor nos ha entregado a nosotros una gran responsabilidad de proclamar al mundo este mensaje final, un mensaje que va a preparar a un pueblo para el pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por eso es importante, hermanos, que nosotros como iglesia estemos preparados en la sana doctrina, porque la palabra de Dios en estos tiempos finales, especialmente ya cuando queda poco tiempo para que Cristo venga, está siendo atacada fuertemente por vientos de doctrinas, así como lo vamos a estudiar en el mensaje de hoy. Y hoy voy a presentar la cuarta parte del mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis capítulo 18, como lo leyó nuestro hermano Adalberto. Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 al 5. Pero en esta mañana voy a hacer énfasis en el versículo 3. Pero bueno, vamos a leerlo desde el versículo 1 para que tengamos un contexto. Vamos a comenzar abriendo nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 18. Y vamos a leer los versículos del 1 al 3, primeramente. ¿Okay? Apocalipsis capítulo 18, versículos del 1 hasta el 3. Y dice así la palabra de Dios. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. En esta mañana podemos ver claramente, hermanos, vamos a hablar en el día de hoy, vamos a hablar de ese vino. Estábamos hablando o hicimos una introducción en el tema anterior del vino de Babilonia. Fíjense bien, hermanos, que la gran ramera de Apocalipsis 17, ella tiene en su mano un cáliz, ¿verdad? Un cáliz de oro que contiene el vino de Babilonia. Por eso es que al dar ella a beber a todas las naciones, ¿en qué se convierte en la mayoría de las iglesias o en qué se han convertido o en qué se van a convertir? Dice claramente la palabra de Dios, como lo estudiamos en el mensaje anterior, que se han convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y habíamos dicho en el mensaje anterior que nosotros como iglesia, a pesar de que estamos en la verdad presente, a pesar de que hemos sido muy cuidadosos en presentar la sana doctrina, sin embargo, nosotros como iglesia corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Así lo dice el don profético. Por eso, hermano, que nosotros no estamos exentos de caer en esta condición de una habitación de demonios, como lo estamos leyendo aquí en el mensaje del cuarto ángel de Apocalipsis 18. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer para que nosotros no caigamos en esta condición? Por eso es que la iglesia, hermanos,
Nosotros siempre insistimos en que la iglesia siempre mantenga la norma elevada. Cuando hablamos de la norma elevada, estamos hablando de la ley de Dios. Que nosotros podamos vivir la ley de Dios, que nos mantengamos en armonía con la palabra de Dios. Porque no es solamente conocer la Biblia y el espíritu de profecía, es, hermanos, tener una experiencia en el conocimiento. Por eso dice el conflicto de los siglos en la página 680, que dice que el tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente, se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos y que muchos no pueden lograr debido a su indolencia. Ahora, la indolencia radica, hermanos, en no prepararnos o aún teniendo el conocimiento, no vivir de acuerdo aún así, dice Jehová. Porque ¿cuál es el propósito que hay en estudiar la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en recibirla, estudiarla todos los días? No es solamente llenarme de conocimiento, sino que es, hermanos, vivir de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Yo tengo, hermanos, que poco a poco permitir que el Señor pueda edificar su carácter en mí para que yo pueda convertirme en la luz del mundo y no caer en la condición de Babilonia. Recuerden, el mundo entero, hermanos, va a caer en la condición de Babilonia. ¿Ok? Ahora, como lo leímos, vamos a leer este versículo de nuevo, el versículo 3. Dice, porque todas las naciones, o sea, de Apocalipsis 18, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, ¿qué es lo que ha hecho Babilonia? Ha dado a beber de ese vino, ¿a quiénes? A todas las naciones. Estamos hablando tanto a las iglesias, y no solamente a las iglesias, sino que dice que también el mundo secular también ha sido influido por esta gran ramera de Apocalipsis capítulo 17. Ahora, este vino que ella tiene en la mano, ¿qué es lo que hace el vino? Cuando el vino está fermentado, ¿qué es lo que hace el vino? Vamos a buscarlo en Proverbios. El libro de Proverbios nos habla de qué es lo que hace el vino fermentado. ¿Cuál es el efecto que produce en la persona? Proverbios capítulo 20, versículo 1. Proverbios capítulo 20, versículo 1 dice lo siguiente. El vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. ¿Qué pasa con el borracho o con el que se embriaga con el vino fermentado? Dice que no es sabio. O sea, un borracho no razona. Hermanos, y así está la condición del mundo religioso hoy día. ¿Acaso no estamos viendo cómo cada día se están uniendo las iglesias cada vez más en puntos comunes de doctrina? Hermano, desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años atrás, estamos viendo cómo poco a poco se ha logrado unir a todas las iglesias en puntos comunes de doctrina. ¿Para qué? Porque el objetivo fundamental es hacer una sola religión. Pero esa sola religión, hermanos, va a ser basada o establecida en falsas doctrinas. Por eso es que la gran ramera tiene en su mano un cáliz de oro. Y ese cáliz de oro contiene el vino del furor de su fornicación, es decir, un vino que emborracha a todas las naciones del mundo entero. Ahora, fíjense bien, hermanos, lo dice también en las señales del pronto regreso de Cristo, para que ustedes vean, hermanos, qué va a pasar que muchas falsas doctrinas se iban a levantar, especialmente en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Vamos a Mateo capítulo 24 y vamos a leer los versículos 11 y 24. ¿Ok? Mateo capítulo 24, primeramente vamos a leer el versículo 11.
Y dice la palabra de Dios, o sea, hablando por supuesto de este tiempo que estamos viviendo, o sea, estamos viviendo, hermanos, las señales del pronto regreso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Escuchen lo que dice el versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán ¿a cuántos? A muchos. ¿Ok? O sea, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros hoy día? Estamos viendo, hermanos, cómo se han levantado muchos falsos profetas y dice claramente la palabra de Dios que engañarán ¿a quiénes? ¿A cuántos? A muchos. Y el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, que si el Señor permitiera que los escogidos, que los que van a ser salvos para salvación, si el Señor permitiera que fuesen engañados, hermanos, yo creo que nadie sería salvo. Pero por amor a los escogidos, el Señor los ha protegido. ¿A través de qué? A través de la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que estar afianzados en la verdad. ¿Por qué? Porque, hermanos, el engaño va a apoderarse del mundo entero. ¿Ok? Ahora, vamos a Apocalipsis capítulo 17, y aquí vamos a ver esa gran ramera, como lo describe el apóstol Juan cuando tuvo las visiones allá en la isla de Patmos. Apocalipsis capítulo 17, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Aquí el apóstol Juan recibió allá en la isla de Patmos una visión de esa mujer ramera. Ustedes saben muy bien que en el libro de Apocalipsis tenemos dos mujeres. En Apocalipsis capítulo 12 tenemos la mujer pura, ¿verdad? Que estaba vestida con del sol, con la luna debajo de sus pies y en su cabeza una corona de 12 estrellas, que representa la iglesia de Cristo, una iglesia pura, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Nosotros sabemos que mujer en profecía representa a la iglesia. Y en Apocalipsis capítulo 17 encontramos otra mujer, pero muy diferente a la mujer que está contenida en Apocalipsis capítulo 12. Aquí en Apocalipsis capítulo 17, los versículos 3 y 4, describe claramente las características que tiene esta mujer, que es una gran ramera, es decir, una iglesia falsa, una iglesia que tiene falsas doctrinas y engaña al mundo entero. Versículos 3 y 4 dice lo siguiente: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Bueno, yo creo que nosotros no necesitamos ser teólogos para darnos cuenta de qué clase de iglesia está hablando aquí, de acuerdo a la descripción que da el apóstol Juan en estos versículos. Imagínense ustedes cómo estaba vestida esta mujer. Estaba vestida de púrpura, es decir, el púrpura es el morado, ¿verdad? Y escarlata es el color rojo. ¿Qué iglesia se viste de morado y de rojo? No cabe la menor duda, no necesitamos ni siquiera decirlo, pero obviamente se trata aquí de la Iglesia Católica Romana, que es la que tiene verdaderamente estos colores en sus vestiduras, y también dice que esta mujer tenía en la mano, ¿qué cosa? Un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Lo mismo lo vemos en Apocalipsis capítulo 14, en el mensaje del segundo ángel. Escuchen bien lo que dice el versículo 8. Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, dice lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Lo ven, hermanos? Son las mismas palabras que estamos leyendo aquí en Apocalipsis capítulo 18, hablando de esa gran ramera que le da a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahora,
¿Qué pasa cuando alguien rechaza la verdad? Porque recuerden, hermanos, que nosotros como seres humanos, el Señor no nos obliga a que nosotros aceptemos la verdad. Tenemos libre albedrío para escoger cuál es el camino que nosotros vamos a transitar. Si es el camino angosto y estrecho, que muy pocos hayan, o el camino ancho por donde la mayoría está transitando. ¿Cuál de los dos caminos nosotros vamos a tomar? ¿Y cuál es la consecuencia de tomar el camino ancho o el camino del engaño? Vamos a buscarlo en 2 de Tesalonicenses, para que ustedes vean, hermanos, lo que dijo el apóstol Pablo, hablando de aquellos que de aquellos que no quieren aceptar la verdad o rechazan la verdad. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer los versículos del 8 hasta el 12. Dice lo siguiente, la palabra de Dios. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense la consecuencia que trae esto. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Bueno, como estábamos hablando en la escuela sabática, ¿cuál ha sido la consecuencia, cuál ha sido el resultado del rechazo de la verdad, hermanos? Ha sido de que los que rechazan la verdad, hermanos, son engañados por este poder, como lo dijo aquí el apóstol Pablo, ¿verdad? Aquel inicuo que el Señor matará con el espíritu de su boca. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Ahora, ¿cuál es ese inicuo? Es el mismo personaje que venimos hablando de Apocalipsis capítulo 17. Ese inicuo es el poder papal que engaña al mundo. Y fíjense bien, hermanos, que el Papa es la cabeza, porque más adelante en Apocalipsis capítulo 17 dice que Babilonia la grande, la madre de las rameras. Si ella es madre, ¿qué significa eso? Que ella tiene hijas. ¿Y cuáles son las hijas de esta gran ramera? Todas las iglesias que han bebido del vino del furor de su fornicación. ¿Ok? Ahora, ese vino de Babilonia, hermanos, si nosotros hacemos una lista de las falsas doctrinas o de los vientos de doctrinas que están circulando en este mundo, hermanos, yo creo que tomaríamos todo el día y quizás hasta una semana explicando cada uno de ellos. Son tantas que yo creo que perdemos hasta la cuenta de tantas falsas doctrinas que hay. Pero vamos a mencionar algunas para que tengamos una idea. Falsas doctrinas que nosotros hemos conocido que esa gran ramera ha enseñado en su iglesia, como lo es la inmortalidad del alma y el espiritismo moderno. Si usted le pregunta a la mayoría de los no creyentes, ¿qué va a pasar con él cuando muera? ¿Qué es lo primero que le va a decir? Bueno, yo quizás vaya a reencarnar en otra persona o en un animal o quién sabe. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas creen, hermanos, que hay vida después de la muerte. O sea, esto, hermanos, es lo que se conoce como el espiritismo moderno. ¿Y cuántas personas no practican la comunicación con los muertos? Muchísimos, ¿sí o no? Eso lo vemos. ¿Y quién ha enseñado eso, hermano? ¿De dónde viene esa falsa doctrina? Viene de la madre, es decir, de la Iglesia Católica Romana. O sea, la Iglesia Católica Romana ha infiltrado un sinnúmero de falsas doctrinas en las iglesias protestantes. Al principio, ese movimiento protestante que se levantó en los tiempos de Martín Lutero, hermano, fue infiltrado poco a poco por este poder papal
Y hoy día, hermanos, vemos cómo la madre tiene hijas, que son el protestantismo apóstata. Otra falsa doctrina que podríamos mencionar, la doctrina de la Inmaculada Concepción. Y eso también lo ha enseñado la Iglesia Católica, ¿verdad? Que María, la madre de Jesús, es la intercesora. O sea, no es Cristo el intercesor, sino es María la que intercede, o sea, la que está como intercesora entre Dios y los hombres. Esa falsa doctrina la enseña, por supuesto, la madre, que es el poder papal o la Iglesia Católica. Otra falsa doctrina que también está, hermanos, invadiendo no solamente las iglesias protestantes o del protestantismo apóstata, sino también se ha infiltrado en nuestras iglesias, y lo peor del caso, en las iglesias que profesan la verdad presente. Qué triste, ¿no? Y es nada más y nada menos que la doctrina de la Trinidad católica. O sea, esa Trinidad que habla de un Dios con tres cabezas. Eso es lo que enseña la Trinidad católica. Pero hermanos, ¿en qué creemos nosotros cuando se habla de la deidad? ¿Cuántos seres conforman la deidad? ¿Cuántos? 3, ¿verdad? ¿Sí o no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí o no? Dice que los 3 son distintos, son seres distintos, pero son uno en propósito, en espíritu y en carácter. Son 3. Y se ha infiltrado la falsa doctrina, hermanos, por ahí de que el Espíritu Santo, hay algunos que no creen en el Espíritu Santo, creen en el Padre y el Hijo. Y dicen que el Espíritu Santo es Cristo, cosa que es completamente falsa. ¿Qué pasó cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista? ¿Qué pasó en ese momento? Cuando Jesús fue bautizado, estaba Jesús el Hijo, ¿verdad? Estaba siendo bautizado en ese momento. ¿Y qué pasó cuando él fue bautizado, cuando se levanta del agua? Dice que el Espíritu Santo descendió de él en forma de ¿qué? De paloma. O sea, estamos hablando del Espíritu Santo, aparte del Hijo, y también se escuchó una voz en el cielo. ¿De quién era esa voz? Del Padre, ¿verdad que sí? De Dios el Padre, que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Por eso, hermanos, es que la palabra de Dios no se equivoca. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero ¿cuántos hay que solamente creen en Jesús? Porque en Hechos capítulo 2 dice que todos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo. O sea, hay un sinnúmero, hermanos, de falsas interpretaciones en cuanto a este tema de la deidad o la Trinidad también, como lo mencionan algunos. Y bueno, voy a mencionar otra más que también está invadiendo el mundo protestante de una forma abismal, y es de que Cristo, aquellos que han puesto fechas de que Cristo viene en el 2031. Aquí tuvimos algunos hermanos que nos visitaban y ellos creían y querían meter aquí en esta iglesia esa doctrina del 2031 de que Cristo viene en ese año, de que ya nosotros tenemos que prepararnos porque ya Cristo viene en el 2031. Hermanos, ¿cuántos han puesto fechas y cuál ha sido el resultado de poner fechas? Ha sido, hermanos, chascos. Claro, por supuesto, pasó con Guillermo Miller, pero Dios permitió ese chasco, que es muy diferente a lo que está pasando hoy día, que muchos se han levantado para decirle que Cristo viene en una determinada fecha. Hermano, cosa que es completamente falso. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Dice claramente que el día ni la hora nadie sabe cuándo el Hijo del Hombre vendrá a esta tierra a buscar a su pueblo. O sea, nadie lo sabe. Y sin embargo, todavía se levantan personas a contradecir lo que dice la palabra de Dios. Por eso, hermano, es que nosotros, los que estamos aquí, tenemos que prepararnos, porque no solamente tenemos que dar razón de nuestra fe los que predicamos la palabra de Dios desde un púlpito. Hermanos, cada uno de nosotros tenemos que dar razón de nuestra fe. Y miren, y para eso les voy a leer lo que dice la matutina aquí en Maranata, una matutina muy importante, y la cita que dice aquí, hermanos, es una amonestación para nosotros para que nos preparemos individualmente, porque nos van a pedir razón de nuestra fe a cada uno de nosotros.
Y ahí no va a estar el pastor de la iglesia, ahí no va a estar el anciano. O sea, es usted la que tiene que dar razón de la fe que usted profesa. Fíjense lo que dice aquí. Esta es la matutina Maranata del 28 de julio, para los que están anotando en la página 215. Dice lo siguiente. Escuchen bien. Toda proposición relativa a la verdad presentada por nuestros hermanos tendrá que soportar la crítica de los más grandes intelectos, los más encumbrados de los grandes hombres del mundo serán puestos en relación con la verdad y por lo tanto cada postulado nuestro debiera ser examinado y probado con espíritu crítico por medio de las Escrituras. O sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? O sea, ¿por qué creemos en lo que creemos? Hermanos, nosotros deberíamos de examinar, de estudiar nuestras doctrinas. O sea, ¿por qué creemos en el sábado? Tenemos que investigar, o sea, tenemos que probarlo con un escrito está. Porque vamos a ser enfrentados con personas, con los grandes intelectos del mundo, inclusive con historiadores, con personas que quizás conocen más que nosotros. ¿Y cómo usted va a convencer a esa persona de la verdad que usted profesa si usted no estudia o no se prepara? O sea, nosotros individualmente tenemos que dar razón de nuestra fe. Y escuchen lo que sigue diciendo. Ahora parece que nadie nos notara, pero eso no será siempre así. Están sucediendo cosas que nos pondrán sobre el tapete y si nuestras teorías acerca de la verdad pueden ser desmenuzadas por los historiadores o los más grandes hombres del mundo, eso se hará. Cada uno debe saber individualmente qué es la verdad y estar preparado para dar razón de la esperanza que tiene, con mansedumbre y reverencia, no con orgullo, jactancia o suficiencia propia, sino con el Espíritu de Cristo. Nos acercamos al tiempo cuando tendremos que responder individualmente solos por nuestras creencias. ¿Lo ven? Lo que les decía. O sea, que aquí no va a estar, hermanos, alguien que nos ayude, el hermanito al lado de nosotros. No, solos nosotros tendremos que dar razón de nuestra fe. Por eso es importante, hermanos, los que están recibiendo estudios bíblicos, continúen estudiando, anímense, y no solamente para bautizarse, sino que después de bautizarse todavía continúa la carrera. O sea, esto es como una carrera universitaria, ¿ok? Que tenemos que prepararnos ¿para qué? Para que solos podamos dar razón de nuestra fe. Sigue diciendo, seremos atacados en todo sentido, probados hasta lo sumo. No deseamos sostener nuestra fe solo porque nos fue legada por nuestros padres. Una fe tal no soportará la terrible prueba que nos aguarda. O sea, también pudiéramos aplicarlo a la iglesia. O sea, lo que sabemos quizás porque el pastor de la iglesia lo ha dicho, nosotros lo repetimos, pero nosotros tenemos que saber por qué creemos en lo que creemos. Sigue diciendo, queremos saber por qué nos hemos apartado del mundo como un pueblo separado y peculiar. Las potestades de las tinieblas, oigan esto, desplegarán sus baterías contra nosotros y todos los indiferentes y descuidados que han depositado sus afectos en sus tesoros terrenales y no se han preocupado por comprender la relación de Dios con su pueblo, serán su fácil presa. ¿Lo ven, hermanos, la importancia que tiene de prepararnos? ¿Por qué? Porque tendremos que nosotros dar razón de la fe que nosotros profesamos. Y al dar razón de la fe que nosotros profesamos, demostrándole a esa persona con un escrito está lo que nosotros creemos, probándolo a través de la palabra de Dios, porque acuérdense que nosotros lo que vamos a usar es la Biblia solamente, porque muchos de los que están en el mundo no conocen el espíritu de profecía. Lo único que saben, la gente incrédula conocen es la Biblia. Y con la Biblia nosotros tenemos que probarle a esa gente las creencias o todas las doctrinas de nuestra fe tienen que ser examinadas y probadas. ¿Para qué? Para que esas personas, cuando reciban nuestro testimonio, también ellos puedan creer en lo que nosotros creemos.
Por eso es importante, hermanos, que nosotros nos preparemos. Este tiempo que nosotros estamos viviendo es de suma importancia, porque estamos viviendo en las escenas finales de la historia de esta tierra. Pero fíjense, hermanos, a pesar de que Babilonia, a pesar de que esa gran ramera está dando a beber del vino del furor de su fornicación al mundo entero, ustedes dirán, bueno, ¿será que la verdad va a ser extinguida? ¿Será que ya no va a haber ocasión para que la verdad se pueda dar a conocer al mundo? A pesar del error de las doctrinas que Babilonia ha introducido en la mayoría de las iglesias protestantes, el Señor levantará un remanente fiel, hermanos, que proclamará la verdad sin mezcla del error. Así como lo vio Juan, ¿se acuerdan? En Apocalipsis capítulo 13, el apóstol Juan vio a aquellos que apostataron de la verdad exclamando, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Más adelante el Señor le muestra a Juan un pequeño remanente que alcanzó la victoria sobre la bestia y sobre la imagen de la bestia. O sea, hermanos, a pesar de la oposición que pueda haber, el Señor levantará a un pueblo para que levante en alto la verdad, para que el mundo, a través de ese pequeño remanente, van a conocer qué es la verdad y qué es error. Hermanos, y fíjense ustedes, yo no sé si ustedes habrán notado que tanto en el mensaje del segundo ángel como en el mensaje del cuarto ángel se repiten las palabras ha caído Babilonia. Ahora, ¿cuándo cae Babilonia? Babilonia cayó la primera vez, ¿saben cuándo? Cuando se dio la lluvia temprana, cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Hermanos, cada vez que la verdad es enfrentada con el error o el error enfrentado con la verdad, ahí se cae Babilonia. Y en ese momento, cuando los apóstoles levantaron la sana doctrina, la verdadera doctrina que los fariseos habían enterrado en la basura del error, hermanos, ahí cayó Babilonia. Y Babilonia caerá ¿cuándo? Cuando sea derramada la lluvia tardía y se dé el potente pregón del mensaje del cuarto ángel. Ahí se va a caer Babilonia. Es decir, el error, hermano, va a desaparecer completamente. Y es cuando se van a levantar para perseguir a todos aquellos que defiendan la verdad. Por eso, como lo dice 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 12, que todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿qué va a pasar con él? Padecerá persecución. Eso es lo que le espera a todos aquellos que defiendan la verdad. Bueno, a la muestra de la palabra de Dios, vamos a buscarlo en Hechos capítulo 5, cuando los apóstoles, cuando Pedro y Juan estaban predicando, ¿se acuerdan? Que los metieron presos y un ángel los liberó en la noche, ¿verdad? En la madrugada. Un ángel los sacó. Después que ellos estaban con cadenas, era imposible escaparse de esa celda donde ellos estaban. Pero sin embargo, vino un ángel y los sacó tranquilamente y ellos siguieron para que ellos predicaran el mensaje. Y escuchen bien, hermanos, cuál fue el resultado final de cuando ellos fueron sueltos, que fueron llevados al concilio, que le dijeron los fariseos, no prediquen en el nombre de Cristo, ustedes han llenado a toda Jerusalén con su doctrina. Y escuchen lo que dice Hechos capítulo 5, versículos del 40 al 42. Dice lo siguiente: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, o sea, del nombre de Cristo Jesús, ¿verdad? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria al Señor. O sea, hermano, eso fue el resultado del derramamiento del Espíritu Santo en ocasión de la lluvia temprana en el Pentecostés, cuando los apóstoles salieron, hermanos, impulsados. Iban de casa en casa, de lugar en lugar. O sea, no descansaban. Y hermanos, y así va a ser el resultado del derramamiento de la lluvia tardía en estos tiempos finales que nosotros estamos viviendo. Como un evento final, uno de los tantos eventos finales.
Bien, hermanos. Hay una cita que está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 223, que dice lo siguiente, hablando del mensaje del cuarto ángel. O sea, ¿qué es el mensaje del cuarto ángel? Dice aquí, el mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. Es decir, hermanos, que el mensaje del cuarto ángel es el mismo mensaje del tercer ángel, pero predicado con poder, es decir, acompañado del Espíritu Santo. Sigue diciendo. El mensaje del tercer ángel está creciendo hasta convertirse en un fuerte pregón. Y no debéis sentiros libre de descuidar el deber actual y todavía abrigar la idea de que en algún futuro seréis los receptáculos de una gran bendición, cuando se efectúe un maravilloso reavivamiento sin ningún esfuerzo de nuestra parte. O sea, ¿cómo podemos nosotros esperar que nosotros vamos a formar parte de ese reavivamiento que va a venir si nosotros hemos sido descuidados, hemos sido indiferentes, no nos hemos preparado? O sea, ¿cómo podemos nosotros pretender que vamos a formar parte de ese reavivamiento? Más bien, cuidado si no caemos en el falso reavivamiento que va a venir antes, porque va a venir un falso reavivamiento. Pero hermanos, nosotros tenemos que tener, para poder discernir, ¿qué es lo que tenemos que pedirle al Señor, hermanos? Sabiduría, discernimiento, para que nosotros podamos ver cuál es el verdadero o el falso reavivamiento que viene en estos tiempos. Voy a leerles aquí en Evento de los Últimos Días. Aquí hay un capítulo completo, hermanos, que habla del fuerte clamor, el capítulo 14. Y escuchen lo que dice. Les voy a leer varias citas de este libro, muy interesantes, que tienen que ver con este tema que estamos hablando. Dice, página 201, dice, el Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. ¿Acaso no es así? ¿Será que solamente en la iglesia adventista están los salvos del remanente? No. ¿Están en dónde? En Babilonia, ¿sí o no? No se les ha presentado a estas personas las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días, en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Por lo tanto, al rechazar la luz, no han cortado su relación con Dios. Miren, y esto es muy importante. Hay personas que quizás cuando uno les presente el mensaje, cuando uno hace la obra misionera, quizás esa persona rechazó la invitación. ¿Pero por qué la rechaza? Porque nosotros no hemos presentado el mensaje de tal manera que despierte convicción en su corazón. Y al rechazar esa persona el mensaje, todavía, como lo dice aquí, no han cortado su relación con Dios. Simplemente ha sido falla nuestra en la manera como nosotros le presentamos el mensaje. Cuando nosotros fallamos en presentarle un mensaje para que esa persona se convenza de la verdad, el Señor va a utilizar a otro para que le presente el mensaje y pueda llegar esa persona a convencerse, tener convicción de tal manera que esa persona pueda aceptar la verdad presente para este tiempo. Más adelante dice, en la página 205, dice lo siguiente. Como está predicho en el capítulo 18 de Apocalipsis, el mensaje del tercer ángel ha de ser proclamado con gran poder por aquellos que den la advertencia final contra la bestia y su imagen. Bueno, ustedes saben muy bien que el mensaje que nos ha dado el Señor a nosotros como iglesia ha sido un mensaje muy impopular. Imagínense ustedes, hermanos, cuando uno habla del mensaje del tercer ángel, imagínense cuando habla, porque el mensaje del tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen. ¿Cómo usted le puede explicar a alguien que no sabe nada de esto quién es la bestia y quién es la imagen de la bestia? Necesariamente tenemos que hablar de quién. ¿Quién es la bestia? Vamos a ver, ¿quién es la bestia? ¿Ah? El papado. ¿Y la imagen de la bestia? Exactamente, o sea, la iglesia protestante, ¿verdad? Unida
con el papado, y a la vez la iglesia unida ¿con quién? Con el Estado. ¿Ok? O sea, todo este monstruo religioso representa la imagen de la bestia, que va a hacer que se adore ¿a quién? A la primera bestia que está en Apocalipsis capítulo 13, como lo es el poder político religioso conocido como el papado. Bien, hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias Juan capítulo 10, versículo 16, hablando de aquellos que todavía no se han unido al redil del Señor. Juan capítulo 10, versículo 16. Dijo el Señor Jesús a los discípulos: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. O sea, ¿qué dijo el Señor en este versículo? Dijo claramente que tengo otras ovejas que no son de cuál redil. De ese redil cuando estaba el Señor Jesús con los discípulos, ¿sí o no? O sea, había otras ovejas que tengo que llamar. Y dice claramente que, hermanos, cuando la sierva del Señor habla del remanente, dice que este mensaje va a ser dado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, el remanente va a ser formado ¿por quiénes? Por creyentes de otras iglesias que no son de las nuestras, y van a formar un remanente, es decir, unidos en la verdad. Así como la verdad separa, el mensaje es como una espada de doble filo que corta, que separa, pero a la vez une a quienes, a aquellos que creen en esta verdad. O sea, hermanos, interesante cómo Dios está preparando a un pueblo, pero ojalá que nosotros formemos parte de ese remanente, porque fíjense, dice ella que son más los que están afuera que los que están dentro, hablando de los que se van a salvar. No quiero decir con esto ni desanimarlos a que, bueno, como son muy pocos, no sabemos cuántos, pero hermanos, lo que sí nosotros sabemos es que nosotros tenemos un tiempo de gracia abierto y que todavía el Señor nos ha dado la oportunidad para que nosotros nos preparemos, para que formemos parte de ese remanente que Cristo viene a buscar y que le podamos dar la bienvenida a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bueno, dice más adelante, aquí en este libro Eventos de los Últimos Días, página 206, dice lo siguiente. Dice: el poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente. O sea, ¿cuándo se va a revelar? ¿Se acuerdan ustedes cuál fue ese movimiento, hermanos? Cuando Guillermo Miller estaba predicando que Cristo iba a venir pronto, ¿se acuerdan? En 1844, cuando él hizo el cálculo final, llegó a la conclusión de que Cristo iba a venir en el 22 de octubre de 1844. Ese movimiento, hermano, miren, el espíritu de profecía habla de que los creyentes en ese tiempo estaban preparados, habían dejado todo, o sea, los que tenían tierra las dejaron y estaban, hermanos, ese día estaban esperando que Cristo viniese para que se los llevase. O sea, ellos se habían preparado como la iglesia. Ellos son los que representan la iglesia de Filadelfia, o sea, una iglesia fiel, una iglesia que se preparó para la traslación al cielo. Y tremendo chasco recibieron ellos. O sea, ahí fueron probados los corazones de nuestros hermanos. Pero dice que el movimiento final va a ser mucho más poderoso que esa proclamación, que ese mensaje que se predicó en los tiempos de Guillermo Miller. Fíjense, el poder que despertó a la gente en forma tan vigorosa en el movimiento de 1844 se revelará nuevamente. El mensaje del tercer ángel irá adelante no en susurros, sino en alta voz. ¿Ok? ¿Para qué? Para que lo escuche toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sigue diciendo: es con ferviente anhelo que anticipo el tiempo cuando se repetirán los sucesos del día de Pentecostés, aún con mayor poder que en esta ocasión. Juan dice:
Vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria, como lo dice Apocalipsis 18:1. Entonces, como en el momento del Pentecostés, la gente oirá la verdad que será presentada a cada hombre en su propio idioma. Bueno, hasta el idioma también nos los va a dar el Señor en los lugares que sea necesario. Así que no nos debemos de preocupar si no sabemos el inglés o no sabemos el alemán o cualquier otro idioma. Lo importante, hermanos, que nosotros el idioma que sabemos lo aprendamos bien, porque después el Señor nos dará el don de la lengua que nosotros necesitamos para ese momento. ¿Ok? Dice más adelante: permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final. Oigan esto, y esta cita es muy importante. Yo siempre he leído esta cita, una cita que me ha puesto a pensar, hermanos, cómo va a actuar el Señor en la etapa final de la obra. Fíjense bien, dice: permítame decirle que el Señor actuará en esta etapa final de la obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que Él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en justicia. Esta es una cita muy importante. O sea, ¿cómo va a actuar el Señor en esta etapa final de la obra? Dice que va a actuar de una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Y dice que Él mismo va a tomar la rienda de la obra en sus propias manos. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo, hermanos, lo que dice Ezequiel capítulo 34. El capítulo 34 de Ezequiel habla claramente de la infidelidad de los pastores terrenales que el Señor le dejó para apacentar a su grey. ¿Qué pasa hoy día con los pastores que el Señor ha dejado encargado de su iglesia? Tristemente, hermanos, no han cumplido con el cometido de apacentar a las ovejas. Por eso el versículo 11 de Ezequiel 34 dice: he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. O sea, hermanos, va a llegar el día en que el mismo Señor va a dirigir a su propia iglesia, debido a la infidelidad de los pastores terrenales. Ustedes se imaginan, hermanos, y ahí se va a cumplir lo que dice el Salmo 23, versículo 1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Ok? Bien. Ya voy a terminar, hermanos, con esta cita que está en el conflicto de los siglos. O sea, ¿cuál es la naturaleza del mensaje que se va a predicar al mundo? Que se va a dar con el poder, con gran poder. Estamos hablando con el poder del Espíritu Santo. Esta es una cita que yo he leído mucho, que está en el conflicto de los siglos. Yo le llamo la cita del $1.000.000. Una cita muy importante, porque esta cita nos describe a nosotros cómo va a ser proclamado el último mensaje de misericordia, a pesar de la oposición tan grande que va a haber. O sea, hermanos, nosotros como pueblo, cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre nosotros, el mismo Espíritu nos va a dar el valor para proclamar un mensaje en medio de una gran oposición que va a haber. O sea, hermanos, no va a haber obstáculo que impida la proclamación del mensaje de los 3 ángeles. Gloria al Señor por eso. Dice este libro en la página 664 y 665, El conflicto de los siglos, dice lo siguiente, y termino con esta cita. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. ¡Qué maravilloso! O sea que el Señor nos va a ungir, nos va a dar el poder de presentar su palabra,
No porque la hayamos aprendido en los institutos de enseñanza, aunque sabemos que hay muchos que se han preparado, que también van a ser fieles y van a estar en este movimiento final. Pero fíjense lo que sigue diciendo. Habrá hombres de fe y de oración. ¿Habrá qué? Hombres de fe. Oigan esto. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero aquí dice claramente, habrá hombres de fe y de oración. Muy importante. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Y sigue diciendo, los pecados de Babilonia serán denunciados. ¿Qué va a pasar con este remanente? ¿Cuál es el mensaje que se va a dar al mundo? Dice claramente que los pecados de Babilonia serán denunciados. Primeramente, dice, los resultados funestos y espantosos de la imposición de las observancias de la iglesia por la autoridad civil, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del poder papal, todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes las escucharán. Y sigue diciendo, admirados y confundidos oirán el testimonio de que Babilonia es la iglesia que cayó por sus errores y sus pecados, porque rechazó la verdad que le fue enviada del cielo. Cuando el pueblo acuda a sus antiguos conductores espirituales a preguntarles con ansias, ¿son estas cosas así? Los ministros aducirán fábulas, profetizarán cosas agradables para calmar los temores y tranquilizar las conciencias despertadas. Pero como muchas personas no se contentan con las meras razones de los hombres y exigen un positivo, así dice Jehová, los ministros populares, como los fariseos de antaños, airándose al ver que se pone en duda su autoridad, denunciarán el mensaje como si viniese de Satanás e incitarán a las multitudes dadas al pecado a que injurien y persigan a los que lo proclaman. ¿Se dan cuenta, hermanos? Bueno, este es un capítulo que yo les recomiendo que lo lean. El mensaje final de Dios aquí en el conflicto de los siglos. Hermanos, ¿cómo va a ser proclamado este mensaje? Va a ser proclamado por conducto de humildes instrumentos, es decir, personas que quizás no recibieron una educación universitaria, personas humildes, personas sencillas, hermanos, que se van a dejar usar por el Señor, porque la humildad está en dejarse usar por el Señor. Esa es la condición por la cual el Señor va a utilizar a estas personas, ¿para qué? Para proclamar este mensaje, para darles un mensaje, hermanos, un mensaje que la iglesia no ha dado. Hermanos, nosotros somos los responsables de dar este mensaje al mundo. ¿Y qué va a pasar si nosotros no cumplimos con la responsabilidad que el Señor nos ha dado a nosotros? Bueno, el Señor va a levantar, hermanos, a los gentiles modernos. Y los gentiles modernos son simplemente, hermanos, los obreros de la hora undécima, aquellos que todavía quizás no conocen la verdad, pero que cuando la conozcan nos van a superar por mucho. Es decir, lo que nos costó a nosotros años, a ellos les va a costar en meses, lo van a lograr en meses. Y ellos son los que se van a levantar para dar al mundo el último mensaje de amonestación, el potente pregón del mensaje del cuarto ángel. Por eso, hermanos, nosotros somos los responsables. El Señor no tiene niños bonitos. Si nosotros no cumplimos con esto, ¿qué va a pasar? Hermanos, el Señor nos va a desechar, así como desechó a la nación judía. ¿Qué pasó en los tiempos de los fariseos? ¿Qué pasó cuando Jesús vino a este mundo? ¿Qué hizo el Señor Jesús después que fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista? Primero, ¿verdad? Tuvo un ayuno de 40 días, ¿verdad? En el desierto. Y después, ¿para dónde fue? Lo primero que hizo el Señor fue ir a una sinagoga judía, un día de sábado. ¿Y qué pasó en esa sinagoga judía? El Señor fue rechazado, que hasta casi que lo tiran por un despeñadero. Y como la iglesia oficial establecida lo rechazó a él, ¿qué tuvo que hacer el Señor? Buscó a 12 hombres humildes, pescadores que no tenían ni siquiera educación. Esos hombres
con toda su ignorancia, el Señor los utilizó ¿para qué? Hermanos, para que más tarde, cuando recibieran la lluvia temprana, el poder del Espíritu Santo derramado en el Pentecostés, hermanos, ellos dieron la amonestación en su tiempo. Y miren, hermanos, cómo fueron perseguidos los apóstoles, y la historia se va a repetir. Como les decía, el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. Ojalá, hermanos, que nosotros como pueblo entendamos la hora que estamos viviendo, el tiempo final que nosotros vivimos, y que es necesario que nosotros nos preparemos para poder preparar a otros, que nos preparemos para poder testificar y dar razón de la fe que nosotros profesamos, para que el mundo conozca por qué creemos en lo que creemos y ellos también se puedan convencer de la sana doctrina que nosotros creemos. Ojalá, hermanos, ese sea nuestro sentir y que aprovechemos este tiempo porque los días se están cada vez más acortando. Ojalá, hermanos, que nosotros como iglesia entremos en ese redil, en ese pueblo que Cristo viene a buscar, para que le demos la bienvenida en ese gran día y que podamos decir, como lo va a decir el remanente: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos entonces a terminar. Todos los que puedan, acompáñenme de rodillas para concluir con una oración. Oremos. Amantísimo y bondadoso Padre que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo y bendito nombre. En esta hora, Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por las amonestaciones que tú nos das a través de tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos perdones si hemos rechazado alguna amonestación, si hemos sido rebeldes a tu llamado. Señor, queremos realmente estar contigo, unidos contigo, Señor, y que podamos ser un instrumento que tú puedas utilizar en tus manos para que nosotros podamos proclamar al mundo este último mensaje de amonestación. Permite que nos podamos preparar, Señor, porque sabemos que el tiempo está cerca, el tiempo de tu venida, Señor, y que va a venir antes un tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces, y por eso te rogamos, Señor, que nos ayudes a prepararnos, que ese tiempo de angustia no nos agarre desprevenidos y que después estemos lamentando no habernos preparado para tu venida. Señor, ayúdanos porque somos débiles y te rogamos que nos ayudes, Señor, a que si hay pecados acariciados en nosotros podamos rechazarlos completamente y que podamos hacer cambios y reformas sustanciales en nuestras vidas, que podamos ser reavivados, Señor, porque nosotros necesitamos crecer cada día en la gracia. Perdona nuestros pecados, límpianos con tu preciosa sangre, Señor. En esta hora te pedimos una bendición por cada familia aquí representada, por cada hermano, hermana, niño, adulto, joven, anciano, que tú nos puedas bendecir, Señor, y que podamos seguir siendo esta última iglesia que tú vas a levantar, que podamos formar parte de ese remanente, Señor, para dar al mundo esta amonestación final. Gracias por todo, Señor, y te rogamos que bendiga los alimentos que hemos de compartir a continuación y permite, Padre Celestial, que en este tu santo día podamos ser reverentes, Señor, y que podamos guardar tu santo sábado, no hablando nuestras propias palabras, sino hablando tus palabras, Señor, y que podamos gozarnos en este santo sábado que tú nos has dado el privilegio de vivir. Gracias por tu palabra y por tus bendiciones. Levántanos con tu bendición, Señor, porque todo esto te lo suplicamos y te lo rogamos en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.